Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a nuestra semana de conferencias y de charlas en conmemoración de la Semana Internacional de las Personas Sordas. Estamos agradecidos por su presencia, por su tiempo, que puedan compartir con nosotros de muchos conocimientos que estamos llevando desde esta plataforma donde puede llegar a cualquier parte de la República de Guatemala. Incluso estamos traspasando fronteras y nos ven desde otros países y otras partes del mundo. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a iniciar el día de hoy con la charla que tenemos preparada con nuestra conferencia virtual, no sin antes agradecer a todas las personas que han colaborado para este logro que tenemos, ¿no? En una nueva forma de transmitir información, de transmitir conocimientos con plataformas virtuales que no lo hacíamos frecuentemente y ahora pues es nuestro pan de cada día. Gracias primero a la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas de los Derechos Humanos en Guatemala, que nos han brindado todas las facilidades tecnológicas para poder llegar hasta ustedes, para poder tener estos lives en Facebook, en el live de Azorgua y por YouTube en el live de la Oficina del Alto Comisionado. Muchas gracias a ellos por su disposición incondicional siempre. Muchas gracias a la Junta Directiva de la Asociación de Sordos de Guatemala que nos apoya para poder llevar a cabo todas estas ideas que tenemos y que puedan compartir ustedes estos momentos con la cultura de las personas sordas y conocer más acerca de nuestra comunidad. Muchas gracias también a Intergua, que tenemos el apoyo de los intérpretes de la Asociación Nacional de Intérpretes y Guías Intérpretes de Lengua de Señas de Guatemala. Y hoy tenemos una invitada especial, que es Alejandra, nos está apoyando en la interpretación. Ella es intérprete de la Universidad de San Carlos de Guatemala, apoyando a las alumnas sordas que tiene la universidad en la carrera de psicología. De verdad, para nosotros es un honor que puedas estar con nosotros, practicando todo lo que ya has aprendido en la universidad y poder llevarlo aquí con más personas. Ahora también agradecer a nuestra expositora que está con nosotros desde México. Hoy tenemos el honor y la grata presencia de recibir a la doctora Claudia, voy a leer su nombre completo, Claudia Marcela Gutiérrez Milán. Ella es mexicana, tiene un doctorado en educación, línea de investigación en lingüística aplicada, Universidad Internacional Iberoamericana en el 2018, maestra en rehabilitación neurológica por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco en 1991, una licenciatura en psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, y yo tuve el agrado de conocerla porque acompañamos un proceso de formación con nuestra amiga en común, Olga María Mayorga, de aquí de Guatemala, y pues hacíamos equipo de trabajo. Un segundito. Hacemos equipo de trabajo para poder llevar a distintos niveles el desarrollo de las aptitudes, del proceso cognitivo de las personas sordas. Voy a darle paso, Claudia, solo a unas pequeñas palabras que tiene Julio Bámaca, el presidente de la Asociación de Sordos de Guatemala, para darles desde la Junta Directiva de Azorgua la bienvenida a todos ustedes que nos están sintonizando. Buenas tardes, mucho gusto a todos. Mi nombre es Julio, esta es mi seña. Yo soy el presidente de Azorgua, de aquí. Hoy, pues estamos acá siempre recordando esta semana que se conmemora el Día de las Personas Sordas y en el mundo igualmente. Yo me siento muy contenta por la comunidad sorda, por todos estos pasos positivos, los niños, los jóvenes, los intérpretes. Muchas felicidades a todos. Hoy, en esta semana tan importante, queremos incluir la inclusión en sí, ¿verdad? Sobre las organizaciones de sordos, señas, y también
el grupo de sordos y el grupo de oyentes, ¿verdad? Y que sean, que formen parte de un mismo lugar y que puedan aprender diferentes, la lengua de señas, la cultura sorda en sí, y que el oyente pues sabe, ¿verdad? Que no es igual y que debe aprender, por ejemplo, que sabe que su cultura no es igual a la cultura del sordo. Entonces es importante para que pueda haber esta socialización, esta inclusión y también la educación en estudiantes con sordera. Entonces, pues los estudiantes, profesores, oyentes, profesores sordos y oyentes, los dos pueden, ¿verdad? Enseñar a los niños sordos, importante enseñarle a los niños sordos y también de los diferentes niveles educativos. Por ejemplo, en la universidad, ¿cómo es posible, verdad, que haya sordos? Bueno, pues claro, con intérpretes que anteriormente han enseñado personas sordas la lengua de señas y entonces ya poco a poco con la práctica pues ya adquieren esta habilidad. Es importante que en la universidad estén para enseñarles y facilitar la comunicación. Por ejemplo, ahora que es virtual, pues podemos ver que la comunicación se facilita de esa forma porque pues ya se sabe que los intérpretes utilizan gestos, utilizan señas y bueno, también la comunicación de los intérpretes y de cómo el sordo puede adquirir esa información y donde, pues en el recuadro, ¿verdad? Donde está el intérprete trasladando esa información de las personas oyentes a la persona sorda. Aquí en Guatemala, pues, antes los domingos en la noche, en el canal 7 de noticias, había intérprete y estaba bien y poco a poco, pues, ya nos vamos acercando a lunes a viernes y que este acceso a la información sea siempre. Entonces, Karen, por ejemplo, Galindo, ella pues trabaja junto con el gobierno y hace el trabajo de intérprete. Y entonces se expresa, dice diferentes temas para que, por ejemplo, tengamos acceso a la información de coronavirus, de diferentes temas y que el sordo a veces no tiene acceso, entonces necesita ese intérprete para tener esa información del coronavirus, de la salud, de los cierres temporales del país. Por ejemplo, si hay toque de queda y el sordo, ¿cómo va a saber? Entonces, por ejemplo, necesitan saber las estadísticas del mundo, de la salud, cómo están. Y también los guatemaltecos necesitan como abrir esas barreras de educación, de salud, de diferentes espacios donde el intérprete pueda acceder y brindarle esa información al sordo. Así que muchas gracias, un fuerte abrazo a todos y muchas gracias. Por favor, acérquense a diferentes asociaciones para que puedan aprender y comunicarse con las personas sordas. Muchas gracias por invitarme a este evento de Azor. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio, por darnos la oportunidad de saber un poco de lo que sucede en esta Semana Internacional del Sordo y brevemente les quiero leer un poquito de la experiencia de nuestra expositora de hoy. Para mí es expositora de lujo. Ella es directora, del grupo Tessera a la actualidad, coordinadora del área de adquisición de idioma español en su modalidad escrita a través de 2 metodologías particulares. 1, la logogenia y adquisición del español como segunda lengua. También es coordinadora de los programas de capacitación y docencia para diversas poblaciones, maestros, terapeutas y padres de familia. Coordinadora de convenios interinstitucionales, capacitación y docencia. De verdad que estoy muy contento y muy feliz de que la doctora Claudia pueda compartir sus conocimientos con nosotros. Cuando yo la conocí por primera vez, me quedé asombrado de su experiencia y de su excelente trabajo con la población sorda y pues no le voy a quitar más su tiempo y que el tiempo sea suyo para poder tener toda esa información que estamos tan ansiosos de recibir. Bienvenida, Claudia, y muchas gracias.
Gracias, gracias. Bueno, pues yo no tengo nada más que dar las gracias por participar en este maravilloso evento. Tengo ya casi 20 años trabajando con la comunidad de sordos de México y la temática que justo hoy nos trae es una búsqueda en relación a qué pasa con los niños, jóvenes y adultos con sordos. Es decir, por supuesto, la asociación que yo dirijo tiene un modelo educativo bilingüe en donde los chicos adquieren como primera lengua la lengua de señas mexicana y posteriormente adquieren el español en su modalidad escrita. Y nuestra asociación se creó justo, un poco les explico desde dónde les voy a hablar. Nuestra asociación se creó gracias a un proyecto de investigación que la Universidad de Gallaudet nos concedió y pudimos echar a andar este modelo educativo bilingüe. Por supuesto, dentro del aula había sordos, signantes de la lengua de señas mexicana, y un maestro oyente que hacían un equipo para atender a los niños en el proceso educativo. Y uno de los principales retos que nos enfrentamos es, bueno, pudimos observar que la lengua de señas se adquiría de manera natural y espontánea, estando en contacto con adultos, docentes, padres de familias sordos, pero cuando llegamos al reto de la adquisición de la lectoescritura, tuvimos nuestro primer tropezón, ¿no? Dijimos, ¿qué pasa? Pensábamos que era un pasaje automático, saber lengua de señas y después llegar a la lectoescritura, y vimos que no era así, que había que construir una forma de trabajo para poder incidir en la buena comprensión en la hora de leer y en la buena producción a la hora de escribir. Entonces, a partir de ahí yo tengo un trabajo directo con dos metodologías de trabajo. Una que se llama logogenia, ya les hablaré un poquito más adelante, y otra que yo creé, que estoy consolidando, que se llama gramática comparada. Todo había sido en el escenario terapéutico y dado los resultados quisimos aterrizar en el ámbito educativo. Aquí en México, fundamentalmente tenemos dos modalidades educativas. Una que tiene que ver con un modelo educativo bilingüe, en donde los niños reciben instrucción escolar a través de la lengua de señas, y el español se adquiere como segunda lengua. Pero también tenemos de manera importante el modelo de inclusión educativa, en donde los chicos sordos se integran a una educación, a escuelas regulares y tienen compañeros, a veces tienen otros compañeros sordos, pero en la mayoría de los casos tienen solo compañeros oyentes, ¿no? En este sentido, para nosotros era importante cómo incidir en la educación, o sea, cómo estos resultados que teníamos para adquirir la lengua escrita en chicos sordos podía incidir. Y justo fue el motivo por el cual yo hice un doctorado en educación, para decir, bueno, ¿cómo aterrizamos estos logros que la experiencia clínica nos ha dado, que benefician a una población más amplia, independientemente si están en un modelo bilingüe o están en un modelo de inclusión? Entonces, quisiera un poco platicarles cómo ha sido esto, ¿no? Tenemos que tener un marco de referencia para pensar qué está pasando, porque sí tenemos dificultades para el acceso a la lectura y a la escritura, no solamente en México, no solamente en Guatemala, en general en
todos los lugares del mundo, algunos que ya tienen modelos educativos más avanzados y que hay una aceptación de la lengua de señas. Seguimos teniendo algunos retos importantes para que un chico sordo, al egresar de la primaria, sea realmente bilingüe. Entonces, tenemos que basarnos en la situación de que nuestro cerebro, como este cerebro que tenemos como un regalo de nuestra propia especie, es capaz de adquirir cualquier lengua. Lo importante es saber la procedencia del estímulo, cuál estímulo es más pertinente para una población. Entonces, lo que sí sabemos es que nadie nace, no hay ningún bebé que nace con una gramática de un idioma ya establecida. Esa se desarrolla gracias a los estímulos externos en los que podemos incidir. Si un niño sordo nace en una familia de padres sordos que manejan la lengua de señas, adquirirá de manera espontánea y natural la lengua de señas del país en donde viva. Si un niño oyente nace en una familia de personas oyentes, pasará exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué pasa cuando se quiere adquirir dos idiomas? Uno de los retos más importantes es saber si la lengua escrita es un estímulo, la lengua escrita en español es un estímulo suficiente para que un niño sordo la adquiera. Y afortunadamente, las investigaciones documentan cada día con más claridad que cualquiera que sea el estímulo, si es auditivo vocal, si es visogestual o visográfico, un sujeto puede adquirir un idioma. Tienen la misma calidad. Hay un estímulo que es percibido por una vía perceptual, pero que es elaborado y desarrollado gracias a esta facultad que nos hace humanos, ¿no? Entonces, cada una de estas modalidades tiene su propio estímulo y tiene, además, su propia manera de incidir, ¿no? Así tenemos, por ejemplo, que en un abordaje, ya sea terapéutico o educativo, tenemos quienes privilegian la vía de acceso visual y quienes privilegian la vía de acceso auditiva. En mi país es una realidad. Hay un grupo de niños y jóvenes sordos que se acercan a la lengua de señas y pueden ser bilingües, y hay un grupo de niños sordos que solamente se acercan al estímulo auditivo. Y en esos dos grupos tenemos éxitos y fracasos. Evidentemente, podemos encontrar que aquellos que se acercan a una metodología en donde el estímulo es visual, gracias a la integridad de la visión, pues su desarrollo del lenguaje es temprano, completo, y les permiten tener un desarrollo cognitivo de una calidad bastante diferente. Bueno, es desde ahí en donde a mí me gustaría hacer la primera reflexión. Cuando nosotros pretendemos que un chico sordo tenga competencia para leer y escribir, ya sabemos que tiene la facultad para desarrollarla. O sea, ese equipo biológico lo tiene. Y lo tiene con la misma integridad que un niño oyente, con la misma capacidad de desarrollo si se acerca al estímulo adecuado. La pregunta es, por ejemplo, ¿qué saben los que saben español? O sea, ¿qué tipo de información podemos procesar? ¿No?
Y hoy me permití traerle algunos ejemplos, tanto para las personas oyentes que trabajan con chicos sordos, también para sé que hay participantes sordos, para ponernos a pensar que aprender el español en su modalidad escrita requiere de una elaboración cognitiva y sobre todo de un estímulo con calidad. Entonces, revisemos estos ejemplos. Dice, el doctor me dijo qué debo comer. Frente al doctor me dijo que debo comer. Fíjense cómo la diferencia entre estas dos oraciones es una cosa muy pequeña que auditivamente pasa por la entonación, pero que en la lengua escrita se puede encontrar gracias al acento, a la tilde. En la primera oración tenemos el acento, en la segunda no tenemos acento. Lo más sorprendente que la presencia o ausencia de esa pequeña señal genera significados diferentes. En la primera oración, el doctor me dijo, ¿qué debo comer? ¿Qué quiere decir? Pues que estoy con un sobrepeso importante, que no puedo comer grasas, harina. En cambio, la segunda, que no tiene tilde y que auditivamente pasa la información lingüística, pasa por la entonación. Nos dice, lo que podemos extraer de esa información es que la persona de la oración 2 tiene un problema, está muy delgado. Y el doctor le dijo, usted debe comer con todo lo que necesita, proteínas. Ese significado de considerar a dos personas diferentes que pasa solo por la marca de un acento, es lo que el saber y dominar con competencia un idioma nos da. La ventaja de la lengua escrita y las diferencias que allí acontecen es que las personas sordas los niños sordos pueden observar estas diferencias y pueden apropiarse del significado. Veamos otro ejemplo. Conocí al propietario y al director de la fábrica. Vean la segunda. Conocí al propietario y director de la fábrica. Ambas oraciones son casi idénticas, pero miren esta pequeña diferencia. Aquí está la presencia de una contracción de preposición con artículo, mientras aquí no. Y eso genera realidades diferentes en el mundo. En la oración 1, yo conocí a una persona. En la oración 2, yo conocí a 2 personas. ¿Se fijan qué tipo de conocimiento y de información nos puede dar la lengua escrita? Es exactamente la información que se puede transmitir por la lengua oral y por la lengua de señas. Revisemos otro ejemplo, porque esto nos permite precisar la clase de conocimiento lingüístico que tenemos cuando nos enfrentamos a un texto escrito, por pequeño que sea. Hoy no sé nada. Hoy no sé nada. La diferencia entre ambas son el mismo número de palabras, las mismas palabras, pero ocurre lo mismo que en el ejemplo 1. El acento, la tilde que se le da a una palabra, hace que esa palabra cambie de categoría gramatical. La primera, con acento, proviene del verbo saber, mientras que la otra es un nexo. Y ocurren cosas diferentes en el mundo.
Hoy alguien me podría decir, hoy yo no sé nada de la logogenia, espero que después de que Claudia hable un rato pueda saber algo. Mientras que en la oración 2, lo que dice, hoy nadie va a nadar en la alberca porque el agua está contaminada. Veamos todavía un fenómeno más intenso que pasa en español. Algo que se denomina la ambigüedad sintáctica. Es decir, una oración con el mismo número de palabras, el mismo número, el mismo orden, las mismas palabras, generan no un significado, sino dos significados mutuamente excluyentes. Revisemos esta. Ella camina por la calle sola. Cada uno haga un ejercicio de representar qué oración están, porque son dos, acuérdense que les dije que son dos, no una. Y eso se genera porque la palabra sola puede relacionarse con dos elementos. O bien se relaciona con ella, una mujer que va caminando sola, que no tiene compañía, que va saliendo de su oficina y va sola hacia su casa, o bien sola se asocia a la calle. Es la calle en donde no hay ni una sola persona más. Entonces, fíjense qué clase de conocimiento tenemos los que hemos adquirido competencia en español escrito. Vean la otra. Juan planea su boda en un barco. Esto quiere decir que no es una oración, sino dos. Ojalá pudiéramos conversar sobre eso, pero yo les voy a dar los dos significados. Uno, Juan está adentro del barco con un cuaderno planeando su boda. Dijo, aquí necesito esto. O bien, Juan está en su casa y planea que su boda sea en un barco. Entonces, estas son la clase de retos que nos tenemos que plantear todos aquellos que queremos que los chicos sordos adquieran el español escrito. Es decir, hay mucha información que está puesta ahí que no tiene que ver solo con vocabulario. Está bien, hay que saber palabras, pero lo que nos regala, nos da significado de comprensión, está muy, pero muy, muy ligado con la sintaxis, ¿no? Ahora, solo para recordar algo que seguramente todos sabemos y sabemos muy bien. ¿Será importante que los chicos sordos adquieran la lengua escrita? ¿Será importante en su educación, en su relación con los oyentes, en su vida académica, en la posibilidad de pedir algo a alguien que no sepa lengua de señas? Yo creo que ahí no tenemos ninguna discusión. Yo creo que, en verdad, cuando pensamos tanto en un modelo bilingüe como en un modelo de integración educativa, no podemos olvidar que la lengua escrita es un gran pilar en el desarrollo de las personas sordas. Y es un pilar que nos plantea retos importantes. No sé, no conozco la realidad de Guatemala, pero sí reconozco la realidad de mi país, México. Muchos chicos sordos terminan la primaria, los primeros 6 años de educación básica y egresan de la escuela y no pueden enfrentar con autonomía la lectura de un texto sencillo. Eso complejiza su ingreso a niveles subsecuentes. Por fortuna también, en México tenemos ya jóvenes sordos que han llegado a la universidad. Y en ese acercamiento con ellos, siempre
manifiestan que el español escrito es horrible, difícil, complicado, que no conocen todas las palabras, que no entienden todo, que prefieren que alguien les interprete. La pregunta ahí es, ¿quién es responsable de ello? ¿No? ¿Quién es? Pues todos aquellos que trabajamos de manera cercana con niños, jóvenes y adultos sordos. No podemos pensar que si tienen otro idioma, cuyo idioma es una lengua humana y respetable, yo lo respeto muchísimo, lo defiendo, siempre lo he defendido, tiene una particularidad, no tiene escritura. Si la lengua de señas tuviera escritura, nuestro trabajo sería interpretar, pero no tiene escritura. Pero sí es un gran vehículo para reflexionar sobre lo que pasa con la lengua que se quiere adquirir. Entonces, reflexionemos un poco todos juntos. ¿Qué pasa cuando un niño sordo se enfrenta a la lengua escrita? En cualquier escenario, ¿saben? Ya sea que sea un niño sordo que ha podido adquirir la lengua de señas, ya sea que sea un niño sordo que está usando diferentes metodologías, que hay muchísimas, para el proceso de algún desarrollo oral, ya sea que sea un niño implantado. En todas estas comunidades encontramos que el acceso a la lengua escrita plantea retos importantes para los chicos, para los maestros, para los papás y para la sociedad en general. Es desde ahí donde la logogenia y la gramática comparada están incidiendo o están, justo yo les decía, mi tesis doctoral tiene que ver con hacer material didáctico que permita a cualquier modelo incidir sobre la adquisición del español en su modalidad escrita. Seguramente, cuando salga este material, se los compartiré porque esa es mi gran responsabilidad. Yo conozco a la comunidad sorda mexicana, tengo 20 años trabajando con ella y conozco la gran defensa que hacen de su lengua, a la cual me he sumado en diferentes momentos. Pero yo creo que el reto, siendo una minoría lingüística, es que sean personas bilingües, porque eso abre oportunidades en muchos escenarios, particularmente el escenario educativo, pero también en el escenario de interrelación con el mundo oyente. Ahora justo estuve presente con el presidente de la Asociación de Sordos de Guatemala y justo ese es el reto. Es decir, no podemos ser grupos separados. Cada quien tiene su particularidad, pero tenemos que buscar la integración, tenemos que buscar formas de interrelación más equitativas que potencien a cada sujeto y, por supuesto, cada sujeto dentro de su comunidad y con gran respeto a la lengua que maneje. Pero en realidad, a mí me parece que no podemos dejar de lado que un niño sordo tiene que estar incluido en un contexto educativo que busque verdaderamente el desarrollo integral y en ese sentido hay que pensar en el lenguaje sin lugar a duda. Para mí, el lenguaje escrito es un gran reto. Les voy a compartir esto. Si pensáramos que dos niños están ingresando el primer día de clases a su escuela, a una escuela, ¿cuál sería la diferencia
Alguien diría, no, son 2 niños. Por supuesto que son 2 niños. Los 2 tienen derecho a la educación. Por supuesto que los 2 tienen derecho a la educación. Los 2 tienen grandes habilidades que desarrollar. Por supuesto que sí. Pero hay algunas diferencias que si no miramos, complejizan el proceso educativo. Un chico oyente ingresa a la escuela y tiene competencia en el español gracias a su adquisición oral. Ese conocimiento que veíamos hace un rato, que tiene sus particularidades, ¿influye en la lengua escrita? Claro que influye. Él ya sabe español y ahora va a hacer un cambio de chip. Ahora lo va a pasar al terreno del español en su modalidad escrita. ¿Qué pasa en el terreno? ¿Qué pasa con ese otro niño sordo con mucha potencialidad que ingresa a primero de primaria? Pues resulta que este niño muy posiblemente sepa lengua de señas o muy posiblemente esté en un proceso de desarrollo, de oralización o de adquisición a través de algún método, pero no ha completado su competencia en el conocimiento del español. A lo mejor está en un proceso de adquisición, pero no manejar el español y toda la información lingüística que ello conlleva hace que también eso incida en la adquisición de la lengua escrita. Es decir, imagínense ustedes si yo mañana llegara y les dijera, bueno, mañana empiezan las clases de ruso, mañana empiezan ustedes a escribir en ruso. Y ustedes me dirán, oye, Claudia, pero no sé ruso. Ah, bueno, no sé, yo empiezo mis clases de ruso. Es exactamente la demanda que haríamos para con un chico sordo. O sea, les enseñamos a leer y a escribir de la misma manera que le enseñamos a un chico oyente. La diferencia es que el chico oyente ya sabe español y el chico sordo puede estar en un proceso de adquisición o puede solamente manejar lengua de señas. Y entonces queremos enseñarles algo que parte de principios distintos. Y eso tiene que ver mucho con el modelo educativo en el cual incide. Un modelo educativo bilingüe que busca la adquisición de la lengua de señas tiene que tener modelos lingüísticos en lengua de señas. Tiene que impulsar la comunicación escrita, por supuesto, porque entonces, si no, entonces no es bilingüe. Sabemos que un chico sordo es un sujeto sociolingüístico que tiene acceso y mayor facilidad a adquirir la lengua de señas. Perfecto. Ahora, que sea ese conocimiento de su lengua la que permita generar por aquel docente, por aquel terapeuta, las alternativas pedagógicas para que acceda a la lengua escrita. Afortunadamente, hace mucho que abandonamos el paradigma clínico rehabilitatorio de pensar que hay que componer a una persona sorda. No, una persona sorda es completa, es una comunidad, es una comunidad que tiene su propio idioma. La cosa se complejiza cuando un chico sordo entra en un modelo de inclusión educativa. En un modelo bilingüe, estamos esperando que el maestro o sordo o oyente tenga un manejo de la lengua de señas y que a través de la lengua de señas pueda enseñar los aprendizajes en cualquier nivel educativo. Pero ese mismo agente de formación necesita conocer estrategias para intervenir en la adquisición. En México hemos tenido mucho fracaso en la adquisición del español escrito.
O sea, tenemos todavía chicos que aún llegan a la universidad con un esfuerzo importante, pero que a la hora de presentar sus exámenes, de escribir un ensayo, todavía tienen dificultades importantes para hacerlo en la lengua escrita. A pesar de que han saltado muchas barreras importantes. Entonces, todos aquellos que trabajamos con personas sordas tenemos que entender que los chicos sordos están ávidos por entender el español, se alejan de él porque nosotros no hemos construido sólidamente los caminos para que sea una adquisición más natural, con mayor sentido. Hay retos para la educación bilingüe y, por supuesto, hay retos para la inclusión educativa. Pero los retos son fuertes, hay que trabajar en alternativas educativas, pero lo que sí no podemos hacer es culpar a las personas sordas porque son sordos y no saben leer y escribir en español. Algo es que nosotros no hemos hecho. Y así es como les presento a la logogenia y a la gramática comparada. La logogenia es una metodología de trabajo en donde solo se trabaja con la lengua escrita. No se hacen señas, no se habla. Hay una formación para ser logogenista, para poder presentarle el estímulo lingüístico al niño y que progresivamente vaya interiorizando cómo funciona el español, porque hay que conjugar los verbos, porque hay que hacer concordancia entre un artículo y un sustantivo, porque hay verbos que necesitan objeto directo y hay verbos que no lo necesitan. ¿Para qué sirven los adjetivos? ¿No? Es posible que cuando ustedes miren en un chat de un amigo sordo verlo escribir, encuentren que a veces cuesta trabajo leerlo porque hay algunos errores. Lo más importante no es que uno comprenda lo que escribe un chico sordo. Lo más importante es que el chico sordo comprenda lo que está en un libro. Porque en la lengua escrita está la historia, están las noticias. No podemos privarlo de eso. Cuando yo me formé como logogenista y llegaban chicos conmigo, encontramos que había muchas problemáticas a nivel de vocabulario, a nivel de sintaxis, a nivel de comprensión de textos muy sencillos. Y la logogenia era una gran forma de intervenir para estos fenómenos de adquisición de las reglas de un sistema. Pero había un trabajo que hacer en términos de trabajar elementos colaterales. ¿Cómo hacer para que un chico tenga mayor vocabulario? ¿Cómo hacer para que un chico se acerque con interés a leer un cuento? ¿Cómo hacer para que un chico vea un periódico, una información escrita y comprenda cabalmente? Y fue así como yo creé lo que es la gramática comparada. Hoy no les hablaré mucho de ello, les voy a hablar más de la logogenia. Pero ambos, con estos dos enfoques, es lo que me han llevado a decir, ¿cómo hacemos que estas estrategias que funcionan en la intervención terapéutica aterricen en la escuela? Y ahora ese es nuestro trabajo esencial, hacer que haya una programación para que el chico pueda adquirir la lengua escrita. Es muy diferente que con un chico oyente que ya sabe español. Y esa es como la conciencia que tenemos que tener. Esta no lectura, esta no producción de un chico sordo, sin lugar a duda, es nuestra responsabilidad, porque no le hemos dado el contexto, ni los estímulos, ni la práctica suficiente para llegar a él. Entonces,
Fue así como se creó la logogenia. Ella es la doctora Bruna Radelli, es la creadora de la logogenia, y yo tuve la inmensa fortuna de hacer mi formación con ella. Ella es una lingüista italiana que estuvo muchos años haciendo su tesis doctoral en México y que por fortuna me dejó como de representante de la logogenia en México. Ella fue una gran investigadora que quería focalizar cuáles son las dificultades para que un chico sordo adquiera el español escrito y cuáles son las posibles estrategias para acercarlo de manera más natural y espontánea, siempre pensando que se trata no solo de un problema pedagógico, sino también de un problema lingüístico. Nadie pensaría que se puede aprender lengua de señas en un abrir y un cerrar de ojos. Las intérpretes que se están formando saben que se trata de una segunda lengua. Para el chico sordo también. El español en su modalidad escrita es una segunda lengua. No se asusten, es un cuadro que parece complicado, pero que define muy bien qué hace la logogenia. Por favor, primero centren su atención en estos tres óvalos rojos. El primero es experiencia lingüística. El segundo es la facultad de lenguaje. El tercero es la competencia lingüística en la lengua escrita. Esta facultad de lenguaje la tenemos todos al nacer, todos, simplemente por pertenecer a la especie humana. Es algo que se ha desarrollado a lo largo del siglo. Esta facultad, como cualquier otra facultad biológica, si no hay una experiencia adecuada, no se activa. Si esta facultad es activada por una experiencia adecuada, se activa y se desarrolla. ¿Qué pasa en el caso de los chicos con pérdida auditiva? ¿Qué pasa con la logogenia? Hacemos una sustitución de canal. Hacemos una sustitución del canal auditivo por el canal visual. Y entonces, queremos que conozcan el español, vamos a hacerlo por una vía de integración, una vía perceptual integral. Bueno, pero tenemos que hacer una selección muy cuidadosa de esos estímulos que les tenemos que presentar. Lo que generalmente hacemos para que lean y escriban es que seguimos los métodos educativos que usamos para niños oyentes. Pero ya habíamos visto que los chicos oyentes ya saben español. Entonces no puede ser igual. Esta facultad es una facultad que todos tenemos. ¿Puede estar alterada? ¿Puede tener un daño neurológico? Puede. Es posible, pero no es frecuente. Ustedes piensen en las personas, cualquier persona que tiene un accidente cerebrovascular, ¿no? Entonces, esa facultad en general tiene integridad y es la que nos lleva a tener competencia lingüística en español. Voy a apresurar el paso porque ya me dijeron que me restan 10 minutos. ¿Cuáles serían entonces los objetivos de la logogenia? Favorecer un correcto desarrollo de la comprensión y producción de la lengua escrita en niños y jóvenes sordos. ¿Cuáles son sus principios metodológicos esenciales? Hay que hacer una selección intencional y cuidadosa del estímulo lingüístico para acortar los tiempos de adquisición y hay que hacer una sustitución de la entrada del estímulo lingüístico. ¿Qué esperamos? Que los chicos sordos lean y escriban igual que un oyente de su edad. Ok, fíjense bien.
Ahora aterricemos en este momento. ¿Hay un desarrollo metodológico de la logogenia? Sí. Hacemos un diplomado en logogenia, en donde lo más importante es que cada participante entienda cuál es la concepción que se tiene del lenguaje. Es decir, una facultad biológica que necesita de un estímulo externo para poder activar a la facultad y desarrollar competencia. Pero en realidad, yo soy formadora de los diplomados. En realidad, lo que enseñamos a alguien que hace una formación en logogenia es hacer un buen seleccionador de estímulos lingüísticos. Ofrecerle al niño aquellos estímulos lingüísticos que se hacen a través siempre del texto escrito para que puedan percibir, diferenciar todas esas reglas del sistema lingüístico, la concordancia, la conjugación, la subordinación. De tal manera que en la logogenia no hay una enseñanza de la gramática. Un logogenista tiene como instrumento básico la lengua escrita. Y si el niño sabe señas, ese saber no lo usamos a la hora de hacer logogenia, porque queremos que toda su atención esté enfocada en percibir las diferencias. Diferencias tales como las que pusimos en los ejemplos primeros, la presencia o la ausencia de un acento, el orden que tienen las palabras y el significado que arrojan. Bueno, mi trabajo de investigación en este momento, el central, estoy a punto de terminar, tengo unos cuantos minutos, es invitar a todas las personas que están en relación con los chicos sordos en pensar en estas tres diferencias: lengua materna, lengua extranjera y segundas lenguas. Nuestro proyecto de modelo educativo bilingüe pretende que los niños sordos adquieran el español en su modalidad escrita como segunda lengua. Sin embargo, es muy frecuente que no consideremos que hay metodologías de enseñanza de segundas lenguas. Seguramente alguno de ustedes ha intentado adquirir una segunda lengua y sabe que hay un libro, que hay maestros que hacen estrategias de conversación, de producción escrita. Muy bien. Nosotros solo hemos apostado por estrategias pedagógicas de enseñanza de lectura y escritura que han sido operantes, todas las estrategias del constructivismo, de la pedagogía operatoria, han sido enriquecedoras para el aprendizaje de la lectura y escritura de niños oyentes. Pero estamos con una población de características diferentes. Y si decimos que queremos que adquieran el español como segunda lengua, tenemos que pensar que hay que usar metodologías de segundas lenguas. Y estas también tienen un aterrizaje escolar. O sea, se puede no solo hablar de gramática, se puede hablar de gramática y su uso en diferentes escenarios. Muy posiblemente tendríamos que dedicar un espacio curricular a la adquisición del español en su modalidad escrita. Y ese es mi centro de trabajo en este momento. Creo que las escuelas en donde hay un chico sordo, aunque haya un chico sordo, tiene que pensar qué metodología de trabajo utilizo para que adquiera la lengua escrita y no reproducir formas que han servido y en mucho, en general, los chicos oyentes aprenden a leer y escribir rápidamente, pero ya saben el sistema del español, ya tienen una gramática mental.
Los chicos sordos no la tienen. La buena noticia es que podemos incidir, afortunadamente, y eso haría que su participación y desarrollo escolar tenga mayor fundamento. Apuesto por la lengua de señas, por supuesto, pero me parece que un niño sordo, la mejor manera de cuidar la calidad de su educación será con un enfoque bilingüe. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que seguramente ustedes tendrán mucha experiencia en el trabajo. Al final les dejo mi correo electrónico, mi WhatsApp, cualquier cosa, estoy a sus órdenes y tendremos una ronda de preguntas y estoy a sus órdenes. Bueno, aquí está Evelyn. Con Evelyn, Osi y yo hicimos uno de mis primeros trabajos de hacer logogenia online. Y bueno, tuve una fortuna enorme de tener una chica con muchos deseos, una chica sorda, que ahora sé que está embarazada y pronto será madre, que quería saber leer y escribir, pero también tuve un trabajo en equipo extraordinario con Evelyn. Muchas gracias, Evelyn, por hacer presente la logogenia en Guatemala y muchas gracias por esta invitación. Anímense a preguntar, con gusto. Sí, tú. Perdón. Claudia, muchas gracias por esa excelente información que nos compartiste y las personas que nos quieran hacer preguntas para ampliar información y cualquier duda que tengan, Claudia se las puede clarificar. Tengo una acá donde dice a qué se refiere con estímulo auditivo. Nosotros como oyentes, o sea, todas las personas tenemos diferentes vías de entrada de los estímulos. Algunas son vías privilegiadas. O sea, si queremos saber a qué sabe un mango, yo les puedo platicar, miren, es una fruta carnosa, pero la mejor vía para que yo tenga esa experiencia es darle una mordida a un mango. El lenguaje, los lenguajes histórico-vocales entran por nuestra audición. Entonces, el estímulo lingüístico para desarrollar lenguaje oral, la vía privilegiada es la audición. Ahora, la vía privilegiada para adquirir la lengua de señas y el español escrito es la visión. ¿Qué pasa en nuestro cerebro? Nuestro cerebro puede organizar esa información y mandarla a la zona de nuestro cerebro que sea responsable de ello. Todos sabemos ya que hay una zona especializada en nuestro cerebro que registra y procesa la información lingüística. Si a un bebé una mamá le hace un cariño y le habla cariñosamente, esa información llega a dos sitios, solo por poner un ejemplo. Uno, a el área que trabaja la información lingüística y otra a la que procesa las relaciones interpersonales. Entonces, tenemos estímulos privilegiados, vías de acceso privilegiado para estímulos, todos provienen del exterior.
Mauricio, no se le escucha. Mil disculpas. Pregunta una persona sorda. Hola a todos, me parece interesante tu capacitación. Felicitaciones. Mi pregunta, ¿a qué edad comienza a escribir en español a los niños y jóvenes sordos? Bueno, les cuento. Hoy por hoy tengo a la niña más pequeña, tiene 4 años, vive en Perú. Y una vez por semana nos conectamos, su papá y su mamá, a veces los dos, a veces solo uno de ellos. Ahora en la pandemia, pues bueno, han podido estar los dos. Y podemos empezar desde los 4 años, no antes. O sea, porque se necesita una madurez en términos de poder estar sentados, porque al principio la lengua escrita para todos son como dibujos, chirimbolos, cosas extrañas, ¿no? Pero entonces, desde la edad más temprana con lo que yo he trabajado, Eugenia, es a los 4 años. Evidentemente, mientras más temprano, mejor. Esperamos, Aldana se llama la chica de Perú, la niña de Perú. Esperemos que cuando Aldana entre formalmente a la escuela a aprender a leer y escribir, ella ya sepa el español suficiente como para poder estar al mismo ritmo que sus compañeros, que todos son oyentes. Yo tengo otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia de enseñar logogenia y gramática comparada de una persona con implante coclear y una persona sin implante coclear? Ok, imagínense ustedes que si yo tengo un chico, o sea, bueno, la logogenia y la gramática comparada son 2 metodologías diferentes. Hoy les hablé solo un poquito de la logogenia, pero ¿por qué me pareció importante decir la gramática comparada? Porque siempre le hemos dado muchas vueltas a la hora de trabajar con niños y jóvenes sordos. Ni modo, tenemos que entrarle a la gramática, tenemos que enseñarles la gramática del español. Si un niño sordo sabe lengua de señas, yo puedo reflexionar, yo puedo usar la lengua de señas para decirle, mira, este grupo de palabras, míralos bien, son sustantivos. ¿Y para qué sirven los sustantivos? Uy, pues los sustantivos nos sirven para darle nombre a los animales, para darle nombre a las cosas. Porque cada vez que alguien dice perro, se imagina un perro. Entonces, puedo usar la lengua de señas para decirle, mira, estas palabras tienen estas características y estas otras tienen otras características. O sea, por supuesto, si el chico maneja lengua de señas, puedo reflexionar a través de la lengua de señas sobre el español. Inclusive, usar el deletreo es como una escritura. El deletreo es una escritura en el aire que sigue el mismo orden del español. Ahora, aquellos chicos que ya llevan un proceso de intervención más avanzados pueden darse cuenta que el español y las señas tienen gramáticas diferentes. Pueden darse cuenta que generalmente, por lo menos en la lengua de señas mexicana, el verbo es hasta el último. Pueden darse cuenta que el tiempo en lengua de señas es lo primero, o el espacio donde vamos a hacer vivir la oración. Y se dan cuenta que en el español no es así. En el español generalmente hacemos sujeto, verbo, objeto. En lengua de señas no es así. Entonces estamos interactuando con 2 idiomas.
y decimos, del idioma que más sé, me permite pensar sobre el idioma que estoy aprendiendo. ¿Qué pasa con aquellos niños que no saben lengua de señas? La cosa se complejiza sin lugar a duda, pero usamos su experiencia lingüística. Ahora estoy trabajando con una chiquita de 7 años que está iniciando el proceso de lectura y escritura. Y resulta que cuando ella lee, puede leer, ella sola se da cuenta de sus problemas de articulación. Y me dice, yo no decía esta letra. O, por ejemplo, algún ejercicio de concordancia entre singular y plural, ella dice, no, yo tampoco, inclusive me dice, yo no puedo decir esta letra. Entonces, si ella tiene mayor desarrollo del lenguaje oral, me apoyo en ese lenguaje para que mire las cosas que pasan en la lengua escrita. Por ejemplo, una terapia de logenia formalmente siempre se hace en silencio, porque quiero que toda su atención esté puesta ahí. Y le voy poniendo como rompecabezas de lo que pasa en las reglas del sistema lingüístico del español, ¿no? Le cambio el orden, le quito elementos para que ella busque en dónde va. Nos apoyamos enormemente en los cuentos. Me he vuelto una experta diseñadora de cuentos en función del nivel de desarrollo del lenguaje que tengan los chicos. ¿Qué les quiero decir con esto? Toda persona que trabaja con un chico sordo necesita darse cuenta que hay que crear puentes que articulen el saber de los niños de la lengua que tengan más desarrollada con la que van a adquirir. O bien, que el estímulo visual enriquezca su conocimiento para que vean que esos que fueron chirimbolos están llenos de información, llenos de significado. Sí. Otra pregunta, ¿cuáles son las recomendaciones para iniciar la lectura y escritura de un niño sordo? Tendríamos que pensar en todas las variables que les dije el día de hoy. ¿Qué modelo educativo está? ¿En qué modelo educativo está? ¿Quién está a cargo de ese proceso de adquisición? ¿No? ¿Cuáles son los elementos con los que cuento para poder enriquecer ese aprendizaje? Yo creo que, bueno, si este chico está en un modelo educativo bilingüe, la lengua de señas es un elemento sustancial para poder empezar a conocer otro idioma. Si es un chico, porque ahora, en verdad, tenemos también chicos que han estado por larguísimos, pero larguísimos años en un proceso de adquisición de la lengua oral y no han sido exitosos, ¿no? O sea, sabemos que que un chico que está expuesto a la lengua de señas la va a adquirir rápidamente y de manera natural. Pero también sabemos que hay familias que han optado por un enfoque de desarrollo oral y es difícil moverlos de ahí, ¿no? Y a veces tenemos buenos resultados, medianos resultados, muy pobres resultados. La lengua escrita rescata un acercamiento al idioma que está adquiriendo por otra vía, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver muchísimo sobre cómo hacerle. Ojalá que tengamos más adelante maneras de hablar de estrategias. Si hoy no les hablaba del problema y cómo lo ha abordado la logogenia y cómo lo hemos abordado en un grupo en México, no podríamos, o sea, estoy completamente segura que si en el auditorio hay terapeutas o maestros que trabajan directamente con chicos o jóvenes sordos,
se darán cuenta que tenemos un gran reto en términos de vocabulario, de morfología, de sintaxis y de uso en la vida cotidiana de la lengua escrita. Gracias, Claudia. Hay otra pregunta. Sí. ¿Tiene algún libro o en internet acerca de logogenia? Miren, tenemos un problema importante. Uno que la doctora, o sea, hacemos logogenia básicamente en México, en Italia, algunas en Argentina, pero la logogenia no se puede aprender por libros. Necesitas como una práctica, es un quehacer que necesita la supervisión de alguien. ¿Qué hacemos cuando hacemos logogenia? Yo les digo a mis alumnos, solo nos dedicamos a que ustedes sepan usar su creatividad del lenguaje y sean muy buenos especialistas para seleccionar los estímulos más pertinentes. Piensen en esto. Si alguien se va a viajar a la luna, no le hacemos una comida, sopa, un pastelito, carne, no. Le damos una píldora para que esa se la tome y esté completamente alimentada. Así le hacemos con la logogenia. Yo les ofrezco que a través de Mauricio, de Evelyn, les haremos saber las fechas de inicio del diplomado en logogenia. Esperamos que sea en mayo del siguiente año. Pues ya estamos más que probados que se puede por vía online. Y les prometo también, yo creo que a mediados de febrero saldrá este material que les digo que es justo para ser utilizado por el maestro, por el niño. A lo mejor tendríamos que hacer más adelante un trabajo con Mauricio y con los intérpretes de Guatemala, porque el material que yo ofrezco a los maestros y terapeutas que manejan lengua de señas es cómo explicarle a través de la lengua de señas a los niños qué es la gramática, ¿no? ¿Para qué sirven los sustantivos? ¿Cómo se comen? ¿Por qué no pueden ir junto? O sea, ¿por qué no podemos decir el manzana? Y sí podemos decir la manzana, mi manzana, esa manzana. ¿Y por qué los verbos son un personaje tan importante en una oración? Porque tenemos que saber el tiempo y además quién hace esa acción. Entonces, este material que les hablo, si es en chicos que manejan lenguaje de señas, estamos haciendo con el grupo de intérpretes de México, estamos haciendo que sea un niño quien explique al otro la gramática del español a través de las señas. Entonces, posiblemente cuando esperemos a que llegue pronto a Guatemala, vamos a tener que hacer ese mismo trabajo, porque a veces una maestra en una escuela regular que de repente tiene por primera vez un niño sordo en su clase y dice, bueno, sí, voy a aprender lengua de señas. Pero para esa maestra aprender lengua de señas va a requerir un tiempo, porque no es lo mismo saber los colores, los animales, que explicarle a un niño matemáticas, historia, gramática, ¿no? Entonces sabemos que, bueno, así es. O sea, el modelo de integración educativa le dice, usted haga las adaptaciones curriculares pertinentes para que este niño se desarrolle plenamente. Qué complicado para una maestra si ese niño que ingresa a su aula sabe lengua de señas y yo no. Es como si yo de repente sea español y recibo en mi clase a alguien que habla chino y yo tengo que hacer las adaptaciones para que mi labor como docente tenga éxito. Entonces, tenemos muchos retos. Por supuesto, les dejo mis contactos y si alguien quiere
profundizar en estas dos estrategias, tenemos espacios formativos. Lo más importante, yo me iría súper feliz si esta tarde yo les dejo con dudas y así con espinitas clavadas. ¿Qué estoy haciendo con el chico que tengo en mi salón? ¿Qué estoy haciendo con el chico que viene conmigo a terapia? En verdad, o sea, porque hay unos chicos que copian del pizarrón todo. O sea, lo copian con una letra maravillosa y cuando les dices, ¿qué dice ahí? Y te voltean y te dicen, yo casi me quiero morir. Porque una mamá me decía, mi hijo lee y escribe perfectamente, mire sus cuadernos. Lo único es que no comprende nada. ¿Cómo nos podemos conformar con eso? ¿Cómo? Porque justo hasta decimos, ay, ya volví a leer este libro y ya me cayó el 20. Porque es una conquista. O sea, exprimir la lengua escrita es una conquista intelectual, emocional, es una invitación a seguir teniendo más información. Lo que te da la lengua escrita es, no importa si existe o no existe la historia. O sea, si es verdad o mentira. Imagínense si el Quijote de la Mancha tuviera que ser verdad, pues no habría tal, ¿no? Uno puede hasta enamorar a alguien con la lengua escrita. O sea, es bueno, ya se dieron cuenta que a mí la lengua escrita me importa, ¿no? Pero siento que es algo que no podemos cerrarle la puerta a una persona sorda, aunque sea en otro idioma. Ya sabemos que es otro idioma al que tiene que acceder, pero también ya sabemos que tiene la facultad para poder hacerlo. Ahora nos toca modelar las estrategias, nos toca hacer frente a nuestra experiencia y medir los resultados. Gracias, Claudia. Hay otra pregunta donde decía, doctora Claudia, ¿imparte capacitaciones o cómo podemos adquirir más información? Y también, para ser facilitador de logogenia, ¿cómo podemos iniciar una especialización? Entonces, ya lo comentaste con Evelyn Hernández o con mi persona. Más adelante van a ir teniendo noticias para que puedan hacer una especialización, un diplomado en logogenia, que sería excelente, ¿verdad? También, no sé si cabe dentro de lo posible explicar quién puede aprender logogenia, quién se puede especializar en logogenia. Claro. O sea, en verdad sí creo que tiene que ser alguna persona que el campo yo les digo sordólogos. O sea, y a veces los sordólogos pueden ser psicólogos, pueden ser intérpretes, pueden ser pedagogos, pueden ser maestros de educación especial, pero yo sí creo que aquel que quiere como hacer un clavado profundo en cómo diseñar estrategias para que un chico sordo adquiera lengua escrita, debe tener mucha pasión. O sea, debe querer encontrar eso que todavía no está armado. En general, yo he tenido de todos esos campos. He tenido inclusive mamás que después de la logogenia se meten a estudiar una licenciatura de que su hijo experimente para poder ayudar a otros chicos sordos, ¿no? Porque sí siento que es un sendero largo y que estamos dando pasos seguros, pero que necesitamos correr mucho, porque sigue pasando que los chicos pasan de un año a otro, de un nivel a otro, o sea, ahora, hoy por hoy, yo tengo un chico que acaba de ingresar a la universidad porque quiere ser director de cine. Y yo digo, ¿por qué no? Ya me han entrevistado la directora, la subdirectora, los maestros, y sí, les digo, por supuesto que les digo, el nivel de producción escrita de este chico es mucho
es inferior a su nivel de expresión en lengua de señas. Entonces me decía, entonces, ¿cómo lo vamos a evaluar? Como a todos. Pero el día que haga su examen profesional, que lo haga en lengua de señas. ¿No? O sea, se valen esas cosas, porque, o sea, ¿quién quiere hacer un examen en el idioma que manejas mejor? Cuando uno tiene que dar una conferencia de 10 minutos en otro idioma, está uno sudando. Miren, ahora yo, si no me cierran la llave, podría platicar con ustedes toda la noche, ¿no? Pero, claro, un chico sordo también tiene ese derecho. De cuando el examen tenga que avalar un grado, pues que sea en el idioma que le es más propio, más en donde tenga mayor competencia. Listo, Claudia. Entonces, con esto que tú nos has compartido, la verdad es que es mucha sabiduría de tu parte y creo que nos deja esa espinita que tú decías, ¿no? Para poder interactuar. ¿Y en dónde estoy yo? ¿Qué estoy trabajando para poder especializarme y que realmente sea mi campo de acción si es que yo deseo especializarme en la logogenia, ¿verdad? Muchas gracias por todo esto que compartiste. Yo te quiero agradecer porque me compartieron un mensaje muy sabio donde dicen que el tiempo es vida y compartiste un poco de tu vida con nosotros para que la gente se pueda interesar en el tema de la logogenia y colaborar con este desarrollo de habilidades y aptitudes de las personas sordas, que solo falta que exista esa persona involucrada y concientizada en querer desarrollar la lengua del español también a las personas sordas, su nivel de comprensión, ¿verdad? Porque la educación no es lo mismo a la titulación. No es lo mismo. Y sabes que uno les mira las chispas en los ojos cuando entendieron. O sea, es esta cosa que de repente dice, ay, no, ni siquiera me pongas a leer. Pero cuando les das la posibilidad de comprender, ellos dicen, pues claro, por ahí sí entro. Y estamos apostando por una vía de integridad, que es la visión, ¿no? No, pues yo estoy encantada de haber participado. Muchas gracias por la invitación y mucho éxito para todos. En verdad sí creo que hay que formar equipos de trabajo, hay que buscar formas, porque los chicos sordos son muy transparentes. Cuando algo funciona, les vemos florecer. Cuando algo no funciona, ellos también nos los reportan. Nosotros podemos voltear la cara si queremos. O nosotros podemos decir, no, es que se me hace que tiene otro problema, ¿no? O se me hace que en su casa no lo apoyan. Bueno, también hay que preguntarse por la práctica que uno hace directamente, ¿no? Porque uno no puede esperar muchos años para los resultados, uno tiene que ver respuestas. Pues gracias. Exacto. Y ese ver florecer lo hemos visto con Osi. Entonces, muchas gracias por tu tiempo. Quiero dar los agradecimientos para ir cerrando esta conferencia virtual de la Oficina del Alto Comisionado que nos apoyó en hostear la reunión, que nos brindó la plataforma para poder llevar a cabo conferencias virtuales inclusivas donde pueden participar oyentes y sordos y que está la claridad de la información con la interpretación de la lengua de señas, ya en un tamaño que es accesible para la vista de las personas sordas y la comprensión de los mismos. Muchas gracias a Rebeca Sánchez, que fue nuestra intérprete de parte de Interwa, Gracias. la Asociación Internacional de Intérpretes y Guías Intérpretes de Lengua de Señas de Guatemala. También a Alejandra Mencos, que es una de las intérpretes que colabora con las jóvenes sordas que están estudiando psicología en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Nuevamente agradecerle a la Junta Directiva por permitir estos espacios de Azorwa y a todos ustedes que nos están viendo, que se tomaron también el tiempo para poder compartir con nosotros las preguntas, por estar aquí y querer aprender,
de la gente que tiene la experiencia trabajando con personas sordas. Mil gracias a todos. Los esperamos mañana también. Vamos a tener una siguiente charla el día de mañana. Es los derechos humanos de las personas sordas y nos va a estar dando la conferencia el vicepresidente de la Federación Mundial de Sordos. Mañana vamos a estar con él. Es una persona sorda, entonces vamos a aprender mucho también desde la perspectiva de una persona sorda, de su desarrollo y convivencia de vida con la sociedad. Muchas gracias a todos, los esperamos mañana. Un abrazo hasta allá, Claudia, hasta México. Claro que sí. Y a todos siempre. Gracias, suerte. Gracias por todo.